ahora como vienen trabajando sobre lo que es la independencia, yo quiero saber qué es para ustedes y que puedan debatir sobre la independencia. eh, ¿Qué es la independencia? ¿Qué significa la independencia para ustedes? ¿Cómo la viven en esta época tan confusa, contradictoria? Me gustaría ver cómo preparan su lugar, su hogar, donde ustedes están en este momento, y que me cuenten en breves palabras qué es lo que ustedes sienten, sus sentimientos. Una breve reflexión. La conmemoración del Día de la Independencia nos lleva a reflexionar en esta oportunidad sobre dos aspectos, sobre la vida misma y acerca del país en el cual vivimos. Sobre la vida misma, porque la crisis generada por el COVID-19 nos obliga a afrontar, en primer lugar, sobre todo una crisis de bienes primarios esenciales, la vida misma. En esta crisis la salud es la primera porque es una condición necesaria para cualquier otra y porque abre posibilidades a todas las demás. Y acerca del país en el que vivimos, el cual se torna violento en muchos aspectos, en donde nos sentimos impotentes, ya que soñamos construir otro tipo de sociedad para nuestros hijos y las futuras generaciones. El Día de la Independencia nos conmueve y nos moviliza. Soñamos un país unido, donde uno piensa en los otros, donde el diálogo y el respeto por los diferentes sea cotidiano, hasta valorado. Propongo que los argentinos, hoy, en este Día de la Independencia, nos unamos con el corazón y pidamos, ya sea al cielo, a Dios o al universo, según sean sus convicciones, que haya amor y buena energía en nuestro país. Feliz Día de la Independencia. El 9 de julio de 1816 es la fecha en la que se conmemora la independencia en nuestro suelo. Este acontecimiento llevó un largo proceso, un proceso que se inició con un grito de libertad, un 25 de mayo de 1810. Pero para consolidarse esto, faltaba un largo camino que recorrer, un camino lleno de enfrentamiento, de lucha, de valor, de coraje, de sabiduría, todo esto mezclado con la ilusión y la esperanza de emanciparnos. Esto provocó diversas consecuencias. Quizás muchos de nosotros y todos recordemos con orgullo a varios héroes, como ha sido San Martín, Manuel Belgrano, Bolívar, a los integrantes de la primera junta, como Saavedra, Moreno, entre otros. Pero no debemos olvidar y debemos recordar siempre que para obtener el significado de libertad, de libres e independiente, corrió el sudor y la sangre de muchos héroes, de muchos soldados que lucharon y dieron la vida por la patria y representaron al pueblo. Es que por eso tal vez no sea importante, no es importante saber todos los nombres de aquellos héroes que lucharon en aquella época. Pero sí es muy importante que nosotros sepamos que la independencia es un logro de todos. Es un logro que hemos logrado, hemos logrado todos los integrantes. Por eso todo propósito, todo objetivo se logra con la ayuda mutua. Y por eso decimos que hemos logrado todos los integrantes. Por eso todo propósito, todo objetivo se logra con la ayuda mutua. Y por eso decimos que la unión hace la fuerza. Además, debemos recordar, es algo muy importante que nunca debemos olvidar hoy ni nunca, es la importancia de ser independiente. La independencia es ser libre, es no depender de nadie, es crear nuestra propia identidad, es valorar nuestras costumbres, nuestra cultura, es
reconocernos como argentinos, es ejercer nuestros derechos, nuestras obligaciones, es ayudarnos mutuamente, es sobre todo, y lo que no debemos olvidar, que el deber que todo ciudadano, buen ciudadano debe tener, es la responsabilidad. Responsabilizarnos de nuestros actos y de nuestras acciones, de nuestras elecciones. Es así como cuando elegimos nuestro gobernante que nos represente. Estamos comprometiéndonos con nuestra nación. La responsabilidad es uno de los recursos importantes que debemos tener para afrontar todo obstáculo de la vida social. Así como ahora estamos pasando por un momento a nivel mundial dificultoso, lo que es el intento de preservar nuestra salud. ¿Sí? Con la ayuda, con la unión, con el compromiso, con la responsabilidad, vamos a lograr nuestro bien común. Así como el 9 de julio de 1816 logramos obtener nuestra independencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de independencia? Hablar de independencia es sentirnos libres, capaces de actuar, de decir y saber elegir. Ser independiente es romper con aquellos vínculos a los cuales dependíamos. Es unirnos unos a otros para poder progresar y decidir qué persona queremos que nos gobierne. Además, poder sentirnos orgullosos de nuestros colores, conocer nuestros derechos y exigir que se cumplan. Es decir, que tenemos que aprender a cuidar y defender día a día la independencia que nos legaron. ¿Cómo vivimos en este tiempo? En la actual crisis sanitaria que ha sido provocada por la pandemia, todas las personas nos encontramos en un punto de aflicción. Es decir, que esta experiencia colectiva nos debe servir para provocar una reflexión y conducir hacia una nueva sociedad, es decir, cómo queremos que sea nuestro futuro y donde la unión sea el punto de progreso. Este año la independencia será recordada y celebrada desde otro formato, es decir, desde nuestras casas, con nuestras familias, pero algo muy importante es que no debemos dejar de aprender porque es muy importante para nuestro futuro. Para mí, la independencia es la libertad de poder elegir un propio proyecto de vida basado en nuestros propios deseos e intereses, sin actuar bajo el mando de otra persona o bajo la influencia de otros. Es la libertad para poder elegir todo aquello que nos hace bien y que en realidad deseamos hacerlo. Y como nación, es la capacidad o la libertad de un pueblo para desarrollarse beneficiando a su propio pueblo y no a otras naciones. De independencia nos referimos a una condición o estado de independiente, de no depender del otro, de tener la capacidad para actuar y decidir libremente. Pero a la palabra independencia la podemos utilizar en diferentes campos. Si nos referimos a la política, por ejemplo, se dice que es un estado en el que no depende de otro, que tiene plena libertad, tanto política, económica, como administrativa. Y es lo que hoy los argentinos celebramos, que desde aquel 9 de julio de 1816, por fin dejamos de depender de la corona española y somos un país libre e independiente. Hoy nos reunimos por este medio de una forma diferente por lo que estamos atravesando. Vamos a conmemorar una de las fechas más importantes que marcó un antes y un después de nuestra historia y la historia de nuestra patria. Hoy nos reunimos por este medio en una forma diferente por lo que estamos atravesando. Vamos a conmemorar un antes y un después de nuestra historia y la historia de nuestra patria. El 9 de julio de 1816 se marcó una huella en todos los corazones argentinos. No es una fecha cualquiera, sino que la fecha más importante de nuestra patria, que dio un camino que hoy estamos transitando. La independencia da sentido a aquellas batallas de San Martín, de Manuel Belgrano y todos aquellos próceres que lucharon por la soberanía y la libertad de nuestra patria. La independencia también le da un valor a todos nuestros símbolos patrios,
como la bandera, el escudo, la escarapela. Hoy somos responsables de formar aquellos valores con el mismo ímpetu que tuvieron aquellas personas que forjaron nuestra historia, para poder crecer, para poder fortalecer nuestra patria con el amor y respeto que se merece. Bueno, profesora, con respecto a su pregunta sobre qué es la independencia para mí es la libertad para elegir, para decidir, para expresar lo que sentimos. Si bien la independencia nos permite ser autónomos en nuestros actos, ser independientes significa que nosotros podemos decidir sobre nuestro futuro, y también cabe destacar que al ser independiente debemos ser responsables. Y bueno, con respecto a cómo se vive hoy la independencia, creo que se vive de una manera particular porque estamos pasando por una situación difícil como es la pandemia, y creo que es más particular para los niños que estaban acostumbrados a festejar el 9 de julio en las escuelas y ahora lo tienen que hacer de manera virtual, y muchas veces a ellos se les complica porque no saben utilizar un celular, una computadora, y también a los padres. Pero que tenemos que tener en cuenta que esta situación no debe opacar una fecha tan importante como es el 9 de julio, un hecho muy importante para nuestra historia porque hemos logrado ser independientes, ser libres. Y nosotros como docentes tenemos el deber de fomentar y proclamar esa actitud de valoración por parte de los alumnos y de sus familias y de toda la sociedad, porque tenemos que unir nuestros esfuerzos para que esas fechas tan importantes no sean solo recordadas como efemérides, sino hechos importantes que marcaron nuestras vidas. Al hablar de independencia nos referimos a una condición o cualidad de independiente, o también a un territorio que políticamente ha dejado de pertenecer a otro. Por eso, el 9 de julio de 1816, los argentinos nos consagramos más independientes que nunca, ya que hemos dejado de pertenecer al dominio español. Este 9 de julio, para todos los argentinos, viva la independencia, viva la libertad. Voy a hablar acerca del significado de independencia. Para mí, particularmente, ser independiente significa poder actuar y accionar de manera crítica y reflexiva sin tener en cuenta las opciones o opiniones de los demás. También es muy importante porque ser independiente nos va a permitir poder tratar de buscar las formas y estrategias para diversas dificultades que se nos presentan. Cuando hablamos de independencia nos referimos a la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de independencia? Bueno, para mí la independencia es tener libertad para elegir y tener argumentos y fundamentos para sostener lo que uno elige. Es ser libres, depender de uno mismo y poder gozar de nuestros derechos. Como independencia se denomina a la cualidad o condición de ser independiente. Como tal, se relaciona con la noción de libertad, como la capacidad para actuar, decir, elegir libremente. Es independizarse de alguien, de algo o de algún país, como en este caso, pasar a ser libres de España. Llegando a este punto, como sabemos, se acerca una fecha muy importante para nuestra historia y para los argentinos. Se aproxima el día en el que se conmemora la firma de la Declaración de la Independencia de la Argentina, sucedida el 9 de julio de 1816 en la casa de Francisca Bazán de Laguna, la cual fue declarada en el año 1941 como Monumento Histórico Nacional. ¿Cómo vivimos en tiempo de pandemia?
la celebración de acontecimientos tan importantes como lo es la Declaración de la Independencia de la Argentina. Lo vivimos desde otra manera, desde el formato virtual, mediante un trabajo colaborativo entre docentes, alumnos y familia para seguir aprendiendo y compartiendo experiencias, ya sean vividas o educativas. Valiosos sus aportes, preparados, hermosos sus lugares, su aula, seguramente con ese énfasis, con esa alegría, ese dinamismo, podrán educar, enseñar a las nuevas generaciones que vienen después de esta, como les dije antes, situación tan contradictoria. Muchísimas gracias y hermosos trabajos.